la palabra en este momento. Los invito a que se pongan en pie. Busquemos Mateo 14 y vamos a leerlo desde el 22 hasta el 33. Me contestan con un amén cuando lo tengan listo. Gloria a Dios. El título que tiene esta lectura dice: Jesús anda sobre el mar. Amén. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la hora ribera, entre tanto que le despedía la multitud. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, aprovechemos esta posición y vamos a hacer una oración por el mensaje. Amén. Que sea Dios hablando a nuestros corazones, que sea Dios hablando a nuestras vidas. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Exaltamos tu nombre, Señor. Estamos delante de ti, Señor, con el propósito, Señor, de aprender, oh Dios, de cada día crecer en tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Usa mi vida, Señor, y que sean mis labios, Señor, manejados por ti, oh Dios de gloria. En el nombre de Jesús, Señor, estamos acá, señores, con el anhelo de escucharte, con el anhelo de oír tu palabra, Señor. Y en este día, Señor, no quiero, Señor, irme, Señor, en vano, Señor. Yo sé que tengo un Dios vivo y que tú hablas a nosotros en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden ponerse en cómodos, mis amados. Bueno, estaba leyendo este mensaje y por acá voy a mirar, estuve leyendo antes porque me llamó mucho la atención cuando decía en el texto que Dios estaba en la orilla, ¿cierto? Pero él veía la multitud que llegaba. Entonces yo decía, ¿qué pudo haber dicho Dios en este tiempo, cierto? Y estuve leyendo más atrás y me di cuenta de que Dios estaba hablando en ese momento, y fue cuando fue la multiplicación de los panes y los peces. Entonces había una gran multitud en ese momento, ¿cierto? Y decía que Dios se alejó para orar, pero cuando empezó a ver que la multitud llegaba, entonces dice que tuvo compasión de ellos, ¿cierto? Y se acercó, o sea, él quería un espacio solo, quería como alejarse en un momento, pero al ver que había mucha multitud, tuvo compasión de esas almas y se acercó. Empezó a sanar, decía la lectura, que sanó a los enfermos, los que estaban enfermos en ese momento Dios los sanó, pero entonces llegó un momento donde los apóstoles le dijeron que ya estaba llegando la noche,
que despidiera el pueblo para que se fueran a buscar alimento, y ahí fue cuando Dios hizo ese gran milagro que todos conocemos, ¿cierto? Que fue multiplicar los panes y los peces. ¿Por qué? Porque Él no quería que las almas se fueran todavía. Él no había cumplido quizás el propósito que Él tenía con ellos en ese momento, ¿cierto? Cuando esto sucedió, resulta que ya volvemos al texto donde estábamos y dice que Jesús le pide a los discípulos que se alejen en la barca, que Él iba a despedir el pueblo. Yo digo que Dios quería tocar con el pueblo en ese momento, y quizás los discípulos, me ponía a pensar que podían estar cansados, ¿cierto? O Él veía cansancio, porque desde antes Él le había dicho que despidiera el pueblo para que fueran a comer, ¿cierto? Entonces Él quizás los pudo ver un poco agotados y dijo: yo los despido. Pero entonces Él tuvo dos cosas quizás en mente, y fue una, despedir personalmente su pueblo, ¿cierto? Pero también Él quería, después de despedir al pueblo, estar un momento solo, un momento en intimidad, porque aunque Él era el Dios grande y poderoso, Él también venía a enseñarnos qué debíamos hacer y cómo debíamos caminar nosotros. Entonces, Él siendo Dios también quería tener una intimidad, porque yo creo que lo que nos hace fuertes a nosotros es cuando tenemos una intimidad con Dios. Nosotros no necesitamos mostrarnos ante ningún hermano acá en la congregación de que nos vean que estamos orando, no. Lo bonito es cuando estamos quizás en nuestro cuarto, en aquel rincón donde nadie nos ve y solo estamos Él y yo. Ahí es donde podemos muchas veces sentir esa presencia maravillosa. Entonces Él le dijo al pueblo, a los apóstoles, que se fueran, que se retiraran en la barca, que Él quería estar solo, ¿cierto? Que Él iba a despedir el pueblo y iba a estar solo, ¿cierto? Pero entonces dice: mas a la cuarta vigilia, en el 25 del texto que leímos, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué? Porque el viento había alejado mucho la barca, pero sabemos que para Dios nada es imposible, ¿cierto? Si nosotros queremos llegar a la barca y no sabemos nadar, nos quedamos en el camino, ¿cierto? Pero Dios tenía ese poder de caminar sobre las aguas, y si Él hubiera querido llegar volando, también lo pudo haber hecho, ¿cierto? Entonces Él llegó, y los discípulos, cuando lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron. ¿Cómo sería el susto de los discípulos que ellos dijeron: un fantasma? Ni siquiera lo reconocieron. Dieron un grito: un fantasma, y tuvieron miedo, ¿cierto? Pero Dios tuvo que hablarles y decirles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Quizás nosotros hay veces, aunque sabemos que hay un Dios grande, pero en algunos momentos sentimos ese temor, ese miedo, y nos olvidamos de que hay un Dios grande que nos guarda, porque nosotros decimos: Señor, guárdame, protégeme, pero si quizás estás en peligro si quizás estás en peligro en la calle, cuando te llega el peligro, hay veces nos olvidamos de que hay un Dios que nos está guardando, ¿cierto? Cuando Dios muchas veces quizás nos ha guardado de peligros y ni cuenta nos hemos dado, porque hay veces el Señor ni siquiera nos da por enterados. Quizás usted va a pagar una cuenta de servicios, encontró una fila larga y dice: ay, pero vean esto, ¿a qué hora voy a salir de aquí? Pero quizás Dios puso a esa gente para que usted se demorara un poquito y no le pasara algo en el camino. Entonces Dios ha hecho muchas cosas por nosotros y quizás nosotros no nos enteramos, pero cuando estamos quizás en ese peligro, hay veces sentimos temor y decimos, se nos olvida que Dios está con nosotros y que Él nos guarda, ¿cierto? Bueno, dice, también estuve mirando más atrás de la historia de la multitud que Dios alimentó. Estaba también la vida de Juan el Bautista, que fue cuando murió, que el rey Herodes lo mató porque su hija le pidió, él dijo que pidiera lo que quisiera y ella pidió la cabeza de Juan.
Y me ponía a meditar en este texto también y decía, ¿qué pudo sentir Jesús cuando vio que mataron a Juan? Él podía resucitarlo, podía salvarlo, porque Él puede hacer lo que sea por nosotros. Pero hay veces es necesario de que estas cosas pasen en nuestra vida. Pero Él, siendo hombre, pudo haber sentido tristeza. Entonces yo veía que en el texto que leímos al principio, él estuvo orando y estuvo alejado, y quizás también estuvo en un momento triste viendo esa situación también de Juan, que era un hombre que fue muy usado por el Señor, ¿cierto? Y que empezó a trabajarle a las almas, abriendo el camino para cuando Él llegara, porque Dios le habló de una manera especial a Juan y bautizó muchas personas en su nombre. Entonces dice, en el 28 dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Él tuvo temor. Cuando lo vieron, dijo, un fantasma, ¿cierto? Ellos tuvieron un temor que hay veces en momentos de dificultades nosotros quizás lloramos y sentimos miedo, ¿cierto? Y después vemos la mano de Dios obrar y decimos, perdimos esta lloradita. La perdimos porque Dios tenía el control y uno llorando por esto y ve a Dios lo que hizo, ¿cierto? Y lo mismo le pasó y Jesús le dijo, ven. Y desciende Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero en el 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Otra vez sintió miedo, aunque Dios ya le había dicho, ven. El Señor hay veces nos llama y empieza a hacer una obra especial en nuestras vidas, ¿cierto? Y nos dice, ven, yo te voy a cambiar esa clase de vida que tienes. Te voy a hacer una nueva criatura. Y cuando Él empieza a cambiar tu vida, llegan torrentes, porque el enemigo quizás quiere hay veces atacarnos. Cuando Él ve que estamos llegando a los caminos de Dios, Él no está contento. Es que cuando usted está en el mundo, Él quizás le da todo, el enemigo le da todo para que usted siga ahí enredadito. Pero cuando Dios empieza a cambiarlo a usted, ahí es donde Él se enoja y dice, no, pues ¿cómo? Y quizás las batallas son las más fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Pedro empezó a sentir miedo nuevamente y empezó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque Él ya lo había conocido. Cuando estábamos en el mundo no lo conocíamos, pero Él ya había conocido a Jesús y sabía que podía salvarlo. Y Dios conoce tus dificultades y tus problemas, pero a Él le gusta escuchar que nosotros le clamemos a Él, que nosotros le digamos, Señor, ayúdame con este problema porque yo no puedo, ayúdame a salir adelante. Entonces es necesario que nosotros le digamos, Señor, sálvame, Señor, ayúdame en este problema. Y dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces, aunque Dios nos coja de la mano, pero muchas veces dudamos del poder tan grande que tiene mi Cristo. Quizás si a nosotros nos promete algo el presidente, si el presidente le dice a usted, le voy a dar una casa, en esos proyectos que hay digamos, de esas personas desplazadas, ¿cierto? Por la violencia, y les dicen, les voy a dar una casa, y la gente empieza, ay, la casa, ay, sí, que Él me dé la casa y que me la dé, ¿cierto? Pero si Dios quizás te dice, te voy a dar la casa, le creemos más al presidente que a Dios. Sabiendo que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y que no solamente nos va a dar cosas económicas, Él nos está ofreciendo una vida eterna, que es lo más importante, porque si nosotros morimos en este mundo no vamos a tener nada, ni te vas a llevar nada, pero la vida eterna es la que Él nos está ofreciendo y Él ya pagó ese precio por Él. Amén. En el 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron, adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén.
Ellos reconocieron de que Él era el que podía hacerlo todo, de que no había otro sino Él, y que en medio de las dificultades Él nunca te va a dejar hundir. Si tú empiezas a caminar, Él nunca te va a dejar hundir. Si Él ve que tu fe está menguando, Él te ayuda. Quería darte el tema y dice, ¿hasta dónde llega tu fe? Yo quiero que pienses en un momento, si tu fe está muy alta o si quizás ha subido y ha empezado a descender y has sentido que te estás hundiendo. Pero el Señor en esta hora te dice, ten ánimo, no temáis. Él está metiendo las manos. Si tú le clamas a Él, Él coge con la mano y vuelve y te levanta. Pero hay que clamarle a Él, hay que creer que Él es el que va a sacarte de ese lodo, de esa dificultad en que te encuentras. Pero piensa, ¿hasta dónde ha llegado tu fe? Dios quiere quizás probar tu fe, ¿hasta dónde llega? Porque cuando Dios te toma de la mano, Él te sube nuevamente a la barca y la tormenta se calma. Amén. ¿Cómo puedes aumentar tu fe? Si de pronto me colabora con Lucas 17, 5 y 6. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Si uno tiene fe, dice, y en varias partes de la Biblia nos habla que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Por qué pone grano de mostaza? Porque es de los pequeñitos, de los más pequeños que hay. Entonces imagínense que el Señor ni siquiera nos está exigiendo una fe inmensa. Con un poquito de fe puedes levantar un árbol y plantarlo en las aguas. Puedes decirle a este monte que se mueva y se mueve con un granito de fe. Entonces, a mí me dio un poco de tristeza porque yo decía, entonces, ¿mi fe dónde está? Quizás no es ni siquiera un granito de mostaza. Porque hay veces, cuando estamos en las dificultades, le pedimos a Dios y sentimos que no nos escucha. Y quizás nuestra fe empieza a menguar, pero entonces yo digo, ¿será que no ha llegado ni siquiera ese granito para poder que obre? Pero es que también hay otro detalle, hermanos, que es que nosotros pedimos y queremos que ahí mismo se solucione. No esperamos el tiempo de Dios ni el propósito, porque es que hay veces el propósito de Dios es otro, y nosotros a veces le pedimos algo a Dios y eso no nos conviene, y Él dice, es mejor que esto no pase. ¿Cuántas personas quizás pueden pedirle en plata a Dios y no se las da porque de pronto con la plata se alejan del camino? Entonces, si el Señor sin plata nos tiene con Él, es mejor estar sin plata con Dios que con plata sin Dios. Entonces hay veces nosotros le pedimos cosas a Dios, pero no sabemos si nos convienen. Y si Él no nos obra de una, también nos quejamos y empieza a menguar esa fe, ¿cierto? Y empezamos a hundirnos. Pero qué bonito es cuando empezamos a hundirnos y vemos que Dios coge con esa mano y nos levanta, que Dios nos saca a lo más alto. Y como les dije ahorita, y pierde uno las lloraditas. Amén. Jesús también prueba tu fe. Y vamos a leer Marcos 5, del 21 al 43. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, viniendo de casa principal de la sinagoga, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaban, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Aquí podemos ver dos milagros grandes de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Uno fue el de la hija de Jairo y el otro el de la mujer del flujo de sangre. Pero hubo algo muy bonito, y fue que la mujer del flujo tenía fe, que ni siquiera Dios le hablara, sino que con solo tocar el manto iba a ser sana. Y Jairo sabía que Dios era el único que podía resucitar su hija. Pero hay veces, en esos momentos difíciles de nuestra vida, llegan personas que en vez de ayudarnos a crecer, nos hacen perder la poca fe que tenemos. Y nosotros, queriéndonos levantar, nos dicen: no, como decía allí en el texto, ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya murió, ya está muerta? No lo molestes. Pero Dios oyó y dijo: no temas. Aunque uno vea las puertas cerradas, Dios sí tiene una esperanza, y si Dios quiere hacer algo en nuestro día, lo hace independientemente de lo que sea, independientemente del problema, Él lo hace. Amén. Entonces podemos ver esta fe en estas dos personas,
que ellos creyeron de que Dios iba a hacer algo grande y Dios lo logró. Dios lo hizo porque Él vio que tenían una fe grande. Amén. Pero quizás los discípulos no entendían lo que decía y muchas veces nos pasa como sus hijos. No entendemos, quizás hasta juzgamos, pero Él sí conoce tu corazón. Él conoce nuestro corazón, hermanos, y que Dios nos ayude. Porque yo sacando este mensaje, pensé, Señor, ¿será que en algún momento he sido ese discípulo que se opone? Ese discípulo que quizás en vez de ayudarle a un hermano a levantarse, le hace tropiezo. Tenemos que mirar, hermanos, que nuestra fe sí crezca. Y que si de pronto no nos crece, que tampoco desvanezca, ni que seamos tropiezo en ninguno, sino que seamos ese bastón, ese apoyo para aquel que lo necesita. Amén. No creas que si uno no clama, Dios te va a responder. Es necesario que clamemos. Es necesario que nos postremos, es necesario que busquemos la presencia del Señor para que esa fe no mengüe. Amén. Hermanos, yo estuve leyendo también en Marcos 16, del 1 al 8. Y me lo proyecta, por favor, donde dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron y huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén, dejémoslo hasta ahí. Hermanos, en el verso 7 dice: decid a los discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Yo me ponía a meditar en este texto, mis hermanos, y decía: ¿por qué si Pedro era discípulo? Porque dice en el texto, decirle a los discípulos y a Pedro, porque Pedro tenía un dolor muy grande, y fue que Pedro lo negó 3 veces, y él sintió un dolor grande por él sintió que le había fallado al Señor, ¿cierto? Pero el Señor es hermoso, y el Señor por eso lo nombró, porque quizás él no se sintió digno de ir a encontrarse con
con el Señor, ¿cierto? Pero el Señor dijo a los discípulos y a Pedro, porque Él conocía el corazón de Pedro. Él sabía que tenía un dolor grande porque Pedro siempre salió adelante a la defensa de Jesucristo. Entonces el dolor que él pudo haber sentido fue demasiado grande, ¿cierto? No pienses que si has cometido un error, no eres digno. No eres digno de la presencia del Señor, no. El Señor te ayuda a salir de ese error y en este momento te llama por tu nombre y te dice, levántate. Si tienes una dificultad, levántate, que yo estoy acá, no temas, porque Él ya te eligió, Él ya te escogió. Y aunque cometamos errores y sintamos que no somos merecedores de seguir, no temamos, levantémonos que Dios te está llamando en este momento. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él siempre estará allí y te llamará por tu nombre. Amén. Pero, perdónenme, hermanos, vuelvo y les digo, ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde quizás nosotros creemos en Jesucristo? Porque nosotros pensamos que por quizás estar acá, por cumplir quizás en todos los cultos, podemos estar en todos los cultos, pero de verdad esta fe sí está puesta en Jesucristo. O quizás estamos llevando una religión. ¿Será que quizás estamos caminando sobre las aguas y nos estamos empezando a hundir? Pero Jesús como hombre pudo sentir tristeza por la muerte de Juan, ¿cierto? Pero también tuvo compasión por los enfermos, alimentó a 5,000 hombres, sanó a la mujer con flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo y murió en la cruz para darte salvación y vida eterna. Y yo creo que lo más importante que Dios pudo hacer en este mundo fue venir a morir por nosotros, porque ¿qué sería de nosotros? Él sabía que nosotros tenemos errores, que nosotros no somos los más perfectos, que quizás nosotros no le somos fieles en varias ocasiones y le fallamos, pero por eso Él vino y sufrió en la cruz por amor a nosotros, para que nosotros podamos tener esa salvación, esa vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Hay veces nosotros podemos sentir que ya nuestra vida no da. Hay veces quizás yo pienso por mis hijos y digo, Señor, yo tanto clamo por mis hijos y ¿por qué no vuelven al camino? No es que Él no los quiera, Él ya está haciendo su trabajo. Y es creer aunque no veamos, porque no necesitamos ver para creer. Quizás tenemos el esposo apartado y decimos no, pero Dios sí sabe y es en su momento. Él no obra ya, pero Él cada día va obrando poco a poco. Tenemos es que hacer de que esa fe crezca. Y si de pronto no estamos viendo resultados, busquemos más su presencia, busquemos más, arrodillémonos, saquemos tiempos de ayuno. Ve, hermanos, yo estuve el viernes y yo salí del trabajo un poco tarde y yo dije, me voy a ir así, me vine derechito, así uniformado y todo. Hermanos, fue algo tan bonito. Sentí su presencia en la alabanza, en algo que quizás no creemos, y fue en la dirección del culto, en su palabra. Y yo decía, donde uno diga porque voy tarde, no voy a estar, uno es el que pierde esa bendición. Entonces yo los invito a que nos esforcemos, hermanos, a que busquemos, Señor, a que busquemos la presencia de Dios. Que de pronto puede ser que nosotros no estemos buscando ese espíritu.
y que esa fe no esté ni siquiera a la mitad del granito. Pero si creemos, yo sé que Dios obra. Esta mañana estuve mirando la reunión la invitación que hicieron los caballeros, y el mensaje hablaba también sobre la fe. Pero también estuve mirando y fueron pocos, ¿cierto, hermano Andrés? Fueron pocos los caballeros y somos muchos los de esta congregación. Y yo creo que no habíamos 10. Entonces yo decía, ¿dónde está esa fe? Y fue un mensaje también bonito. Entonces quizás lo que Dios quiere hablar a esta iglesia es que nos levantemos, que esa fe no mengüe, que no nos dejemos hundir, y si sentimos que nos estamos hundiendo, gritémosle al Señor y digámosle, Señor, ayúdame, cógeme de tu mano pero no me sueltes, ayúdame a perseverar en tu camino, porque sin ti no somos nada. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que esa fe no se pierda en nuestras vidas, sino que nos ayude a crecer. Señor, en esta hora, Padre Celestial, yo presento tu pueblo, Señor, en esta hora. Quizás no hemos sido, Señor, lo suficientes para llamar la atención tuya, Señor. Quizás no hemos sido, Señor, ese hombre del cual tú tengas misericordia, Señor, el cual tú escuches con agrado y le obres, Señor. Quizás nosotros te pedimos, pero no con la fe que tú quieres que lo hagamos, Señor. Porque yo he podido ver a Abraham, Señor, cuando fuiste a destruir a Sodoma y a Gomorra, oh Dios. Cómo Abraham corrió a tu presencia, oh Padre Celestial, y te dijo, Señor, no destruyas estas ciudades, Señor. Y aunque tú las veías en pecado, Señor, aunque tú veías que en esas ciudades no había nada que hacer, oh Dios, y tu ira estaba ferviente, Señor, tú lo escuchaste, Señor. Tú quisiste tener un poco de misericordia y quisiste dar oportunidades para no destruirla, Señor. Pero ese pueblo no quería abrir los ojos, oh Dios. No querían clamarte, Señor, no querían buscar tu presencia, Señor. Pero aún en medio de tu misericordia, Señor, tú sacaste, oh Dios. Sacaste a tus hijos, los que estaban allí, sacaste a Lot y a su familia. Oh Señor, no permita, Señor, que nuestra fe mengüe, Señor. Ayúdanos a crecer, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo